es hablar brevemente de mi experiencia con el trabajo con Corpus en traducción y después presentar dos corpus en los que estoy trabajando, dos corpus filosóficos porque compilan textos de este ámbito, de textos filosóficos. Bien, cuando llegué a Vitoria, a la Facultad de Letras, enseguida establecí contacto con Raquel Merino y el proyecto de investigación TRACE y digamos que empecé a conocer los estudios descriptivos de traducción y me convertí en un entusiasta investigador en este ámbito porque me pareció muy interesante la aportación de una visión descriptiva porque en la docencia, en principio, la tendencia a la prescripción pues siempre está ahí de alguna manera, por muy críticos que queramos ser con nuestra docencia. Entonces me parecía una aportación muy interesante para un poco tomar cierta distancia, quizá con algunos dejes prescriptivistas que pueden aflorar en las tareas docentes, ¿no? Bien, y después a posteriori, con el grupo de investigación Tralima y Zulik, pues ahí hemos seguido trabajando con Corpus y entonces digamos que estas son un poco mis dos ámbitos de trabajo institucional y tirando un poco de estos dos ámbitos pues hemos desarrollado nuestras herramientas y nuestros corpus y los estamos aplicando en nuestro trabajo de investigación. Bien, en un primer momento en TRACE el trabajo descriptivista se hacía basado en corpus, pero digamos que el desarrollo tecnológico pues no era muy, no estaba muy desarrollado, era bastante básico en un primer momento. Así, en la primera tesis que dirigí con Raquel Merino, era un trabajo basado en un corpus, pero era un corpus paralelo que al final eran dos columnas en un documento de Word con el texto original y el texto traducido. Entonces, y el análisis se basaba, pues, digamos, en esta tecnología básica. Y después, poco a poco, pues hemos ido incorporando nuevas herramientas y eso es lo que quiero contar aquí un poco. Y luego ya, en una siguiente tesis, Elisabeth Manterola desarrolló un corpus multilingüe basado en trabajos de Bernardo Achaga y sus traducciones a varias lenguas, y para esa tesis ya se utilizó el programa Wordsmith, que es un programa bastante potente, bastante interesante, sobre todo para trabajar con un corpus multilingüe, porque permite trabajar con varios textos paralelos al mismo tiempo, como se ve aquí un poco en esta imagen, las diferentes lenguas en diferentes colores, pero al mismo tiempo tiene sus limitaciones, tenía sus problemas. En Wordsmith, por ejemplo, resultó muy poco práctico el trabajo de realineación de los textos. Entonces, en esta tesis se trabajó con alineación a nivel de párrafo, porque la alineación a nivel de frase pues requería un trabajo inmenso y porque la herramienta no era muy flexible, no permitía ese trabajo de realineación que es muy necesario cuando trabajas con textos literarios, como era en este caso, ¿no? Y luego otro problema de Wordsmith es que trabaja con unos formatos propios que no son muy exportables, no son unos formatos estándar que después se puedan utilizar con otras herramientas y demás. Bien, entonces, viendo un poco esas limitaciones, llegamos a la conclusión de que teníamos que desarrollar algún tipo de herramienta que tuviera un poco alguna de las funcionalidades de Wordsmith y otros programas, pero que también se adaptara a nuestras necesidades de investigación. Y entonces, dentro del grupo de uno de los proyectos TRACE, empezamos a desarrollar un programa para alinear y gestionar corpus textuales. En un primer momento el programa era relativamente básico y después lo hemos ido desarrollando poco a poco en colaboración con el grupo de investigación Tralima y Zulik. Bien, con este programa permite, por un lado, etiquetar textos y aquí veis, para introducir los metadatos de los textos, y entonces con los metadatos ya trabajamos con formato XML. Sí. Y después la herramienta, una vez etiquetados los textos, permite alinear. En un primer momento podíamos trabajar con bitextos
y ahora ya hemos desarrollado el programa para poder trabajar con 3 textos al mismo tiempo. Y después, con este programa también, una vez alineados los textos, este programa nos permite generar una base de datos SQL al que luego conectamos un motor de búsquedas y entonces podemos hacer búsquedas dentro de ese corpus alineado. Aquí tengo una imagen de lo que es la estructura SQL de nuestros corpus, de uno de nuestros corpus, y después el motor de búsqueda con las consultas que permite hacer este programa. Bien. Eso es. Bien, entonces ahora seguimos trabajando en el desarrollo de este programa. Estamos ahora mismo trabajando con un informático para, por un lado, solucionar errores que tenía todavía el programa, por otro lado, ampliar algunas capacidades. Queremos poder trabajar con más de 3 textos alineados en el futuro, y también lo estamos adaptando para poder trabajar con textos de géneros diferentes, por ejemplo, con textos dramáticos, de una manera más ágil. Y también queremos luego simplificar todo el procedimiento de generación de la base de datos y de la gestión de lo que es el corpus. Bien, entonces la gente que estamos aquí un poco involucradas en este desarrollo son los que menciono aquí, y bueno, nuestra intención es seguir un poco con el desarrollo de esta tecnología y también para aplicarla luego en nuestras investigaciones, ¿vale? Bien, y entonces ahora, como tampoco tenemos mucho tiempo, quería presentar un poco los 2 corpus en los que yo he trabajado, digamos, personalmente, ¿vale? Por un lado está el corpus TRACE KRVS, que es Kritik der reinen Vernunft en español, es decir, la crítica a la razón pura de Immanuel Kant en español. Bueno, ahora explicaré un poco, es un corpus paralelo, pero multitextual, que compila el texto original, fragmentos de esta obra de Kant y, por el momento, 5 traducciones diferentes, o en principio diferentes, al español, ¿vale? Bien, luego, aunque no hay mucho tiempo, quería explicar un poco de por qué la crítica a la razón pura. Esto viene un poco de mi implicación en el proyecto TRACE, temas de censura y, por un lado, pues, he catalogado digamos, todos los trabajos, todas las traducciones de Kant que pasaron por la censura en época de Franco. También catalogué digamos, todas las traducciones de Kant al español anteriores a esa época y algunas también posteriores. Y entonces, bien, aquí tenemos pues un poco las primeras traducciones, etcétera. De hecho, la crítica a la razón pura es la primera traducción que se hizo directamente del alemán, pero era la traducción de la mitad del texto, no del texto completo. Este es el catálogo de las traducciones de Kant que se editaron y pasaron por la censura franquista. Todo esto lo tenemos ahora en la página web de TRACE. Está el catálogo TRACE Filosofía Alemana, está incorporado en nuestro catálogo y se puede consultar online. Esta es una ficha de censura relativa a la crítica de la razón pura. Bueno, estas cosas ya las he explicado antes en otros contextos, tampoco quiero detenerme mucho en esto. Y luego tengo recogidas también pues todas las traducciones parciales y completas que se han hecho de la crítica a la razón pura al español. Bien, estas son un poco las fechas claves. La primera traducción directa pero parcial, una segunda traducción directa pero también parcial. En 1934 la primera traducción directa y completa de la crítica a la razón pura, es decir, 150 años después de que apareciera la obra original, y después varias otras traducciones en 1970 todavía en el franquismo, y después ya posteriormente se han hecho otras 2 nuevas en el 78 y en 2010. Bien, entonces, bien, estoy trabajando con estos textos. Una de las complicaciones de este texto es que la crítica a la razón pura es un texto el original es bastante complejo porque hay 2 ediciones, la de 1781 y la de 1787,
y hay bastantes diferencias, hay textos que Kant eliminó en la segunda edición, otros que añadió, etcétera. Entonces es un texto muy complejo. Las ediciones normalmente recogen las dos variantes, pero claro, luego a la hora de alinear eso con las traducciones, etcétera, pues eso implica cierta complejidad. Aparte que luego el texto también es muy extenso, es un texto de unas 600, 700 páginas. Entonces yo he empezado a trabajar con varios fragmentos. Por el momento tengo 7 fragmentos del texto original con 5 traducciones diferentes al español de ese texto original. En un primer momento empecé también a trabajar con Wordsmith, porque en ese momento era la herramienta que nos parecía más adecuada para trabajar con esto. Y uno de los resultados, porque yo voy a explicar un poco cómo ha sido mi implicación con los corpus, pero en cuanto a resultados no puedo aportar mucho porque no tengo tiempo para todo, digamos. Bien, pero bueno, utilizando Wordsmith ya vi que había algunas cosas un poco llamativas en las traducciones, ¿no? Entonces, aquí por ejemplo, la traducción de Fernández Núñez del 34 y la de Bergua de 1970, al alinearlas y verlas una al lado de la otra, pues me daba cuenta de que las diferencias eran mínimas. No sé si se aprecia muy bien ahí, está un poco en negrita, aquello que se diferencia un poco. Entonces, bien, ahí puede haber una sospecha de que haya una especie de plagio o de reescritura leve de la traducción previamente realizada, ¿vale? Además, luego la información contextual ayuda también a validar un poco esta hipótesis, porque en realidad se editaron las dos traducciones en la misma editorial, aunque se adjudican a traductores diferentes, etcétera, ¿vale? Bien, pues es un posible resultado también de este tipo de trabajos con un corpus en el que tenemos el original y varias traducciones de varias épocas. Ok. Bien, estos es el corpus que tengo ahora mismo, en el que tengo ya, digamos, los 7 fragmentos del texto original y las 5 traducciones. Ahora mismo estoy trabajando para añadir más fragmentos y aumentar, digamos, el corpus, pero todavía no tengo perfectamente alineadas y preparadas los archivos XML, pero bueno, espero que en el futuro el corpus, digamos que el tamaño aumente considerablemente. En este momento tengo 35.000 palabras del texto original y 175.000 palabras con las 5 traducciones. En conjunto, el corpus tiene algo más de 200.000 palabras. Espero poder acercarme al millón de palabras próximamente. Bien, bueno, esto aquí es un poco mi corpus con cada fragmento de su carpeta. Y aquí está, claro, ahora con Trace Aligner no puedo, por ahora no podemos alinear todos los textos, porque tiene el límite de 3 textos. En el futuro queremos también poder trabajar con, pues eso, 5, 6, 7, 8 textos en paralelo, ¿vale? Por el momento puedo trabajar cada vez con el texto original y 2 traducciones, o poder comparar 3 traducciones entre ellas. Bien. Y bueno, esto es un poco el aspecto que tiene el corpus, la estructura del corpus, y después el motor de búsqueda y los resultados del motor de búsqueda. Aquí, en este caso, con el texto original en la columna central y después 2 traducciones a izquierda y derecha. Bien, ese es uno de los corpus filosóficos en los que estoy trabajando, y ahora quiero brevemente presentar el otro en el que también estoy trabajando. Se basa también en textos filosóficos, pero es un corpus bastante diferente. En este corpus he compilado traducciones que se hicieron en la colección Pensamenduaren Klasikoak, que funcionó durante más o menos 20 años y que tenía como objetivo traducir al vasco, a la lengua vasca, clásicos de la filosofía y de las humanidades. Entonces, es una colección en la que se han editado 155 traducciones, y entonces yo me he centrado en los textos alemanes, en los textos originalmente escritos en alemán, y estoy trabajando en ellos, y ahora mismo tengo un corpus de 1.200.000 palabras. Ahí tengo un poco la lista de textos, pero ahí no se ve demasiado bien. Aquí tengo los autores con los que he trabajado hasta ahora, son 14 autores,
En algunos casos he podido trabajar con el texto completo cuando no es demasiado largo, y en otros casos, en obras un poco más amplias, por el momento lo que tengo son fragmentos incorporados al corpus. Y el corpus en su conjunto, en este caso es un corpus bitextual con el original alemán y su traducción a la lengua vasca, y en este momento tiene 1.200.000 palabras, pero aquí también hay potencial para aumentarlo, porque en esta colección hay más traducciones y más texto traducido del alemán a la lengua vasca, que en el futuro también se podía incorporar. Y bueno, esto es un poco el aspecto de mi corpus, con cada autor con su carpeta, y luego dentro de cada carpeta los archivos XML, el original y la traducción. En este caso son 2 fragmentos de un autor, y entonces hay 4 archivos XML. Bien. Y bueno, y aquí en esta carpeta tengo todos los archivos XML que componen el corpus en su conjunto, el texto original y su traducción. En este momento tengo 34 fragmentos de 14 autores. Y ya digo que la idea es seguir trabajando para poder ampliar un poco el corpus, aunque bueno, ya tiene un tamaño bastante considerable, con 1.200.000 palabras. Bien, y este es el aspecto un poco feo que tiene el archivo SQL que genera nuestro programa, pero que condensa toda esta información de esas 1.200.000 palabras con sus vinculaciones, con su alineación. Y esto, en teoría, aunque no lo hemos hecho, pero en el futuro podríamos también publicar luego online de una manera relativamente fácil todos estos corpus alineados, porque al tener ya los archivos SQL, pues eso, y tener ya preparado el motor de búsqueda, digamos que ahora lo podemos usar, digamos, offline en nuestros ordenadores, pero luego la publicación online en principio sería muy sencilla utilizando este programa. Y esto es, creo, todo lo que tenía que contar.